A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A la lucha marchamos osados en defensa de la educación, proclamando derechos sagrados del maestro en su noble misión. Al calor del combate glorioso, reclamamos justicia y honor para el pueblo que lucha ardoroso, anhelando un mañana mejor. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A partir de este momento, presentamos Ecos del Magisterio, toda la información oficial de la comunidad educativa del norte de Santander. Ecos del Magisterio, comunicando con veracidad y el compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Ecos del Magisterio. Dirige Yolima Rodríguez Pineda, secretaria de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical de ASINOR. Ecos del Magisterio. Hola, muy buenos días. Cuando son las 7:35 de la mañana, estamos aquí todos súper activos en esta transmisión de Ecos del Magisterio que cada sábado llega a sus hogares a través de la posibilidad que ustedes nos dan y que nos apoyan. ¿Cuál es la tarea en este momento? Vaya, revise su WhatsApp, pregúntele a su delegado oficial, a su delegada oficial, ¿dónde está el enlace? Por favor, ayúdenos a hacer difusión. Este es el programa de la organización sindical más grande del departamento norte de Santander. Una filial reconocida a nivel nacional por su trabajo invaluable, coherente, constante en la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Así que necesitamos que todos quienes estamos afiliados podamos hacerle difusión a este programa que trae toda la información del mundo de la educación
de las luchas sindicales, de lo que está pasando, de lo que podría pasar y de lo que estamos haciendo para que lo que pase sea cada día mejor en pro de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de las comunidades educativas que están creyendo en este país, con menos brechas de desigualdad, con menos brechas de pobreza, con menos injusticia social, con más paz, con más oportunidades de ir cada día migrando hacia ser un país de primer mundo, ¿verdad? Y cada granito de arena que hacemos desde la educación fortalece este trabajo que se viene haciendo en todos los espacios donde hay un maestro o hay una maestra, y sobre todo en aquellos espacios donde solo el maestro o la maestra son la representación real y oficial del Estado. Para todos esos compañeros y compañeras que trabajan, a algunos no les gusta el término, en la Colombia profunda, porque es la Colombia rural, la Colombia de las montañas. Queremos saludarlos también a ellos y saludar a esas comunidades educativas. Bueno, el día de hoy hay mucha información, la semana estuvo bastante agitada, con mucha actividad sindical, en diferentes espacios donde los colectivos y directivas tienen que estar, la representación de ASINOR, por supuesto, mesas técnicas donde ASINOR se hace presente. Esta semana una reunión que se hace con los entes sociales sobre una actividad deportiva que hace para los Juegos del Magisterio, que son en el territorio nacional. Esa es una actividad que participamos siempre, pero pues ahí casi que en un apoyo logístico, ¿verdad? Porque eso es una actividad que se organiza desde el Ministerio y son los entes territoriales encargados de organizarlo. Esperamos que Juan Gabriel en algún momento venga a contarnos de esa actividad, porque el hombre está súper ocupado con eso y con toda la actividad que requiere la organización de las Olimpiadas de ASINOR, que esas sí se hacen en cada municipio, después por zonas y después vienen a la gran final, ¿verdad? Bueno, también hubo esta semana una reunión que se desarrolló con un comité de la Secretaría de Educación en referencia al tema del ausentismo. Ya Leonardo en el informe central haga las especificaciones de estas situaciones, sobre todo en el tema de la circular que se ha emanado para la creación de un comité donde, uno, ASINOR no tuvo invitación, y dos, es una situación que se ha entendido como represiva. Entonces ya estuvo la visita de la Presidencia de la República en la ciudad y ASINOR estuvo presente allí a través del formato o el proyecto que ha liderado Juan Pablo Martínez con la batucada. Allí estuvieron Anaide Bermúdez, la compañera de Ana Itelo de Santa Rosa de Lima, en los patios, por ahí la vimos en las fotografías. También vimos a Zulay Peroso, también vimos a nuestro compañero y amigo José Támara, creo que también estaba por ahí la compañera Tamayo. Bueno, hay dos compañeros más, pero no tengo los nombres de ellos presentes. Estuvieron allí también con el grupo de danzas. En el grupo de danzas vimos a Xiomara y vimos a Carlitos Lázaro allí en el evento. Y por supuesto estaba allí el instructor de este grupo de danzas, el compañero Camargo. Entonces fue muy chévere también poder ver esa acción de nuestra organización sindical ahí en este evento que recibió la Presidencia de la República. La situación que se viene presentando con la salud en Colombia, con la estabilización de la operativización de la prestación del servicio en sus niveles primarios y complementarios, ha recibido una especie de apalancamiento. Y ayer se solicitó la coayudancia en muchos lugares. Vamos a ver, la coayudancia, una tutela que instauró el FOMAC para
garantizar que esta prestación del servicio de salud a maestros y maestras cotizantes, sus familias, sus beneficiarios, recupere de alguna manera la garantía de la oportunidad, la garantía de la calidad y de, bueno, seguramente que también en el informe central Leonardo hará las especificaciones de este tema. Pagar el retroactivo en Cúcuta, está pendiente el pago de retroactivo para Norte de Santander el 10 de julio con esta nómina que genera tantas situaciones de revisión, de que tiene que cuadrar hasta 5 centavos después de la coma, y no lo logró el departamento poder cuadrar esta situación de entrega, que además creo que tiene un filtro a nivel nacional. Tienen demasiados emolumentos esta nómina, y bueno, para el caso de Cúcuta ya se hizo efectivo este pago. Esperamos tener hoy, en la mañana de hoy, acá están planilladísimos desde el comienzo de mes, Marisol Gamboa, Fernando Rincón y Juan Pablo Martínez. Esperamos que Juan Pablo Martínez no haya tenido ningún dificultad, porque estábamos ayer en Bogotá, en el evento que convocó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en sus secretarías de escuela sindical. Este foro que viene acompañado por la Internacional de la Educación y que viene trabajando en toda Latinoamérica. Ayer estuvimos allí y es de verdad, de alguna manera, satisfactorio el poder encontrarse con representantes, los sindicatos a nivel nacional, de las federaciones, de los sindicatos más grandes de países como Argentina, como República Dominicana, que están sufriendo las arremetidas de políticas de privatización. Y ellos también estuvieron aquí para compartirnos todas esas experiencias y también para llevarse insumos que les permitan a ellos también hacer la tarea que en Colombia estamos haciendo, que es entrar a trabajar la legislación como una parte de que nosotros podamos ayudar a construir las políticas educativas. Entonces, pues más adelante vamos a escuchar en el editorial a Gabriela Bonilla. Ella es la coordinadora de la Internacional de la Educación para América Latina, y nosotros pues estamos muy orgullosos de que Isabel Olaya Cuero, esta mujer negra del Pacífico colombiano, que fue ejecutiva por 8 años en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, hoy en día es la vicepresidenta de la Internacional de la Educación. Ha desempeñado un papel maravilloso, viene trabajando arduamente en Latinoamérica para poder hacer como una emancipación y unirnos en este llamado a defender la educación pública, porque sí hay muchos intereses de los canales privados, de las empresas privadas, para generar desde la educación el lucro, no para generar desde la educación el progreso de nuestros pueblos, el progreso de nuestra idiosincrasia, la mejora de la calidad de vida, la mejora del poder adquisitivo, no, sino para mejorar ellos sus arcas privadas. Entonces, Isabel viene trabajando en esta campaña y lo ha hecho muy bien. Estamos muy orgullosos de esta mujer, que hoy en día fue su segundo rector, también afrodescendiente, de Chocó, Albeiro Victoria, quien ha tomado la dirección de la Secretaría de Escuela Sindical en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En esta mañana, bueno, han pedido al máster los compañeros de la vicepresidencia y la fiscalía presentarles a ustedes el trabajo que se hizo el día de ayer en la convocatoria que se emitió para que las subdirectivas de la SINOR en cada uno de los municipios hiciera presencia ayer en la ciudad de Cúcuta. Y efectivamente
en este trabajo lo que se hizo fue la réplica de los pares ejecutivos en el trabajo de la plenaria nacional de juntas de FECODE. Nosotros estuvimos días pasados en un plenario de juntas nacionales de filiales de FECODE en Bogotá, y el trabajo de ayer era poder compartir con todas las subdirectivas esta experiencia. Entonces vamos a escuchar más adelante también este informe que hizo la Fiscalía y que hizo la Vicepresidencia. También creo que está ya listo el informe de la Oficina Jurídica, que lo queremos compartir con ustedes porque, bueno, la idea es que la misma transmisión de la información se pueda hacer en todos los niveles para que ustedes sepan qué es lo que estamos trabajando. Así está también el informe de Juan Pablo Martínez, que también participó allí en el plenario, dejó un pregrabado. Vamos a escucharlo también. Nos preparamos el próximo mañana lo adelantaron, ¿no? Mañana estamos de celebración del Día de la Madre acá en el norte de Santander. Esta vez, bueno, nosotros nos adaptamos con facilidad. Se supone que es el último domingo de mayo, por una situación de tipo comercial, el departamento se afectó y lo conmemoramos siempre cada último domingo de mayo. Pero esta vez, entonces, hay elecciones para elegir que queremos continuar con las políticas de cambio que priorizan la paz, que priorizan la educación, y entonces mañana vamos a estar regocijándonos con los hijos, con las hijas, con las familias, con nuestras mamitas, los que la tienen viva, que la disfruten, que la prioricen, que pasen el día con ella, que la consientan, que se rían. Y está en pantalla la tarjeta que se ha elaborado desde ASINOR, a ver, por aquí, a todas las mamás, especialmente a nuestras mamitas. Gracias por su amor infinito, su entrega diaria y por formar con el corazón. Ustedes inspiran, educan y abrazan el futuro con ternura y sabiduría. Gracias por su luz, guía y amor. Aquí dice, hoy celebramos su fuerza, su dedicación y hermoso regalo de ser. Detrás de cada gran maestra también hay una mamá extraordinaria. Ahí nos perdonan los hijos a las mamás maestras, que a veces se nos olvida que el rol de maestra lo debemos dejar cuando regresamos a la casa. Pero resulta que el rol de maestra lo que hace es ayudar a nuestros hijos a hacer cada día mejor. A veces se aburren un poquito los hijos o los compañeros permanentes de nuestro rol de maestras dentro de la casa, pero pues, ¿qué hacemos? No nos podemos quitar esa piel de maestras para ser solo esposas o ser solo mamás, sino que somos ese compendio completo de las mujeres que hemos parido y somos mamás, y que además de eso tenemos la vocación para ser maestras y cuidar de otros hogares, de otros niños, de otras niñas, ¿verdad? Bueno, por aquí está otra tarjeta que dice: feliz día a la madre, a todas nuestras mamás, especialmente a nuestras maestras mamitas. Gracias por su amor infinito, su entrega diaria y por formar con el corazón. Ustedes inspiran, educan, abrazan el futuro con ternura y sabiduría. Gracias por ser luz, guía y amor. Hoy celebramos su fuerza, su dedicación y el hermoso regalo de ser mamás. Feliz día, queridas mamitas maestras, porque tenemos amor, vocación, entrega, maternidad. Gracias por tanto. Detrás de una gran maestra hay una mamá extraordinaria. Bueno, ahí están las. Vamos a robarlas también mañana, vamos a colocarlas en nuestras redes sociales para que ustedes las disfruten, para que ustedes nos acompañen, también hacerles difusión. Y esperamos todos en sus casas mañana pueden tener un día bien bonito, bien chévere, agasajando
a esa mujer que permite, que apoya, que facilita que la vida sea mejor en los hogares. Tenemos listo entonces el editorial de hoy. Queremos compartir las palabras de la coordinadora regional de la Internacional de la Educación, Gabriela Bonilla, quien es una mujer súper lideresa, una políglota que ahora viene diseñando esta campaña por la pública, mayor financiación, y nosotros como Colombia estamos punteando esta campaña, y lo digo desde la realidad. Nosotros en este momento logramos a través del 24 la reforma del 356 y el 357, que fueron banderas en las carreteras y las calles de nuestra querida Colombia, y se logró la reforma del 356, 357, y ahora tenemos la bandera de la ley orgánica que necesitamos que pase en el Parlamento colombiano, en la Cámara de Representantes, que es la que reglamenta cómo se va a financiar también a través del Sistema General de Participaciones esa platica para canasta de educativa, canasta de saneamiento básico, canasta de agua potable. Entonces, esa bandera de la campaña por la pública, mayor financiación, estamos nosotros ahí inmersos, y es en este momento un eje fundamental para compartirle a América Latina. Ayer, bueno, más adelante estaremos hablando del tema. Muy mal, Argentina, muy mal, los maestros muy mal, las situaciones de la posibilidad de la libertad sindical han desaparecido, represión total allí, educación pública sin financiación, amplia entrega hacia el sector privado, y nosotros acá en Colombia no vamos a permitir que eso suceda. Cada vez que se pierda la oportunidad de darle la educación en concesión, de dar la educación a través de financiación de bonos escolares a los privados, lo único que estamos haciendo es facilitar que la planta de personal oficial, por la que debe responder el Estado, sea inferior, sea menor. Tenemos situaciones importantes que vienen afectando el trabajo magisterial, como es la tasa de natalidad. Así que aquí unidos, todos unidos en la defensa de la educación pública. Vamos entonces, a ver, ya me dicen que llegó Juan Pablo a la mesa de trabajo. Un saludo especial para nuestro secretario general, que ya está ahí súper juicioso en radio digital. Ya también venía súper cansado de la actividad, pero ya hoy está ahí sentadito. Vamos entonces, basta con el editorial, y después vamos a escuchar la nota pedagógica. Está en dos sentidos el día de hoy. Una, que fue la actividad que se hizo con la institución educativa del sector rural Durán, se me olvida el nombre, y la nota que nos ha compartido el compañero Jorge Ramírez, director del CEI. Arrancamos con el editorial. Ecos del Magisterio presenta el editorial. Gracias, compañeras, compañeros, por la invitación a esta actividad. Compañeros de la escuela, felicidades por la convocatoria. Un saludo grande a nuestro compañero Domingo Ayala, que es además integrante del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. O sea, Colombia tiene uno de los 4 cargos mundiales que tiene América Latina. El compañero Domingo es parte de ese Ejecutivo Mundial. Y también un saludo a nuestra compañera, claro, Isabel Olaya, integrante del Comité Regional, y como vicepresidente. Saludo a todas las compañeras y compañeros del Ejecutivo. Voy a cambiar este micrófono. Sí, este me gusta más, gracias. Eso me gustaba. Perdónenme. Bueno, a ver... Compañeras, compañeros, si les parece, ya que esto es una presentación de 15 minutitos y en la tarde tenemos más tiempo para profundizar en la comisión de trabajo,
Ahora voy a dividir tal vez la conversación en dos puntos. Primero, ¿qué es lo que estamos discutiendo a nivel internacional sobre el derecho a la educación pública? Y luego vamos a ver estas famosas recomendaciones que en la tarde las vamos a profundizar. Pero primero, creo que acá se está poniendo un marco que ya todas y todos sabemos, pero bueno, si hoy es la actividad de cierre de una campaña que ustedes han tenido en Colombia, sí, es hoy. Ajá. Pues nosotras, Argentina, República Dominicana, de Costa Rica, de afuera de Colombia, se está prestando mucha atención también a ese cierre de campaña. Y maestros y maestras de la Internacional de la Educación están prestando atención. ¿Por qué? Primero, para que sepan, nuestra internacional es una federación mundial, lo decía Isabel, hemos estado en la franja de Gaza, hemos estado en solidaridad con el pueblo palestino, aunque no tenemos afiliado al sindicato de Cuba, estamos permanentemente en solidaridad con Cuba y en defensa de la soberanía de Cuba. Entonces somos una federación donde la disputa, ¿verdad? No es solo que logremos la estabilidad laboral o los salarios. Ya aquí nos colocaba María Eugenia, entender la disputa de clase. Entonces nosotros, en primer lugar, hay una disputa por el control del conocimiento. La Internacional de la Educación ni se hace ingenua con eso. Hay una pelea por quién controla el conocimiento, por eso ya lo decía acá domingo, a fuerza de bala y de sangre, en los 90, aquí se imponen modelos de privatización, que luego se llevan a otros países. Y si ustedes miran un poquitico, aquí a la par del mapa, en Brasil ya se están haciendo concesiones, no digan a fundaciones religiosas o de empresas privadas, se están entregando escuelas al ejército. Escuelas militarizadas, más de 600 escuelas militarizadas, públicas, con dinero público, donde la persona director es un coronel del ejército, en Brasil, ¿sí? Entonces, esta disputa por el control del conocimiento tiene todas estas expresiones, no es solo el currículo, no es solo cómo se define la administración, sino es, claro, que quieren construir ciertas élites del derecho a la educación pública. Y acá no nos concentramos tampoco. En muchos países hemos visto que se destina el presupuesto de educación, como dice la Constitución, 6% del PIB, 8% del PIB, pero luego no se ejecuta. Y entonces el gobierno te quiere decir al final del año, es que no se puede votar. Eso no son errores, eso es un modelo diseñado, sí, para nunca responder y nunca realmente que ejercer nuestro derecho a la educación pública. Entonces, en primer lugar, sabemos que hay una disputa por el control del conocimiento. En segundo lugar, hay un diseño de desfinanciar la educación pública, por eso la campaña de por la pública habla del dinero. Claro que es una disputa por la plata, claro que es una disputa de clase, claro que es una pelea por el currículo y por dónde están yendo nuestros países, y por eso en la tarde vamos a ver que estas recomendaciones, la recomendación 55, 57, dicen gobiernos, hagan reformas tributarias. Pero claro, hay gobiernos que le tienen mucho miedo a hablar con las oligarquías y a pelear sobre reformas tributarias. Hagan reformas tributarias y además la 55 dice, la recomendación dice, y avancen en condonaciones de deuda. Aquí Colombia, ustedes han llevado una agenda hacia afuera de Colombia, ¿cierto? Presidente Petro, peleando por la condonación de deudas, y eso ya está acá también establecido. Y por último, sabemos que hay una disputa que tiene que ver con nuestro trabajo, ¿verdad? Que se quiere pensar, voy a usar la palabra, con el que se quiere, claro, tecnificar el trabajo docente en el aula, y nosotras sabemos que esto es una práctica que dentro del aula es una praxis pedagógica que también va a caer de un lado o del otro del modelo de sociedad que queramos. Cuando nosotros vemos que los gobiernos de turno en América Latina eligen no gobernar,
sino ponernos a todos como colonias rentadas y alquiladas. Y el ILEN, entregar la soberanía pedagógica. Y te das cuenta que lo que estamos haciendo son unas reformas del Banco Mundial y el BID desde 1990. Lo mismo, de hace 30, ¿cuántos años? 36 años. Ay, que lengua y matemática, que más clases de matemática, que más evaluación estandarizada, y empezás a darte cuenta, que los profes, que el salario se aumenta solo si hay un buen resultado de docentes. ¿Quién inventó estas cosas? Gente que no sabe de pedagogía, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y muchos gobiernos quisieron hacerle caso, teniendo muchos gobiernos que siguen siendo colonias, tienen una gran vocación de colonia, como dice la compañera Cristina Kirchner en Argentina. Y luego eso se quiere expresar en la política educativa, y por eso los sindicatos estamos permanentemente en pugna. Y desde ya anótense, por favor, que del 5 al 7 de noviembre, aquí en Bogotá, tendremos el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Se cumplen 15 años desde que todos los sindicatos del Internacional de la Educación dijimos, vamos a hacer una propuesta, vamos a tener como trabajadores y trabajadoras de educación una postura de hacia dónde tiene que ir la educación pública, la política de educación, la formación docente, las comisiones de trabajo, etc. Así es que ahora en noviembre de este año vamos a tener aquí esa actividad. La Internacional de Educación en América Latina, ya hemos dicho, peleamos por lo público, nos da igual, sabemos que hay una disputa de clase en el currículo, en la profesión. Cuando vemos este momento de América Latina, donde muchos gobiernos quisieron irse a sentar allá en el escudo de las Américas, y muchos gobiernos les parece fantástico administrar colonias y no gobernar, muchos estamos viendo eso, y viendo que Milei dijo que el mar de Argentina es un bien global, y en mi país se está volviendo a discutir que haya ejército, parece ejército, se está volviendo a hablar de bases militares gringas. Y uno dice, estos gobiernos, ¿por qué tienen tanto gusto por gobernar? ¿Por qué tienen tanto gusto por entregar la soberanía? Y nosotras, entre nosotras de la educación, también hacemos la pregunta por la soberanía pedagógica. Por eso, ni ahora, ni lo que viene, ni lo que hemos pasado, va a ser, digamos, va a estar libre de conflicto. Hay una tensión, hay una pelea, porque la pelea que damos los maestros y las maestras organizados es una pelea por la soberanía, por la libertad, en Colombia, por la paz también. Y bueno, como decían las Panteras Negras en Estados Unidos, ustedes recuerdan que ellos peleaban mucho y decían, no nos basta la paz, queremos la liberación de los pueblos. Y ahí metían la disputa de clase. Y nosotros en el movimiento pedagógico decimos lo mismo. No nos basta un currículo y un presupuesto educativo. Queremos una discusión de para qué es la educación pública. Queremos una discusión de para qué son las universidades públicas. Vos lo decías, querida María Eugenia, el tema de la disputa por el derecho a la educación pública superior. También estamos viéndolo. Vean Guatemala, vean Costa Rica, los estudiantes universitarios en la calle. Bueno, Argentina, ahorita Miguel lo dirá. Estamos en la calle porque claramente la pelea, de nuevo, no es un error técnico-administrativo que se arregla con un clic, que se arregla con una reunión y decir, vuelve el presupuesto. No. Aquí la pelea es porque hay gobiernos en América Latina que creen que sus pueblos soberanos no necesitan educación superior. Hay gobiernos que creen que no tenemos que financiar la educación pública superior. Y vamos a ver ahorita República Dominicana, que se quiere funcionar incluso los ministerios de educación primaria, secundaria, con los ministerios de educación superior. Se dan cuenta que pareciera que son cosas técnicas, que son cosas que te diseña un robot, ¿verdad? Le preguntas a ChatGPT, hazme más eficiente el presupuesto estatal, y entonces te inventa este tipo de absurdos antipedagógicos. Funcionar ministerios, funcionar presupuestos. Claramente lo que estamos es frente a grupos de poder que no se equivocaron en la planificación, que ni se equivocaron en el cálculo del presupuesto, que lo que están es diseñando el desmantelamiento
¿sí? De la educación pública como un derecho. Entonces no nos vamos a enredar, tampoco nos vamos a dejar que nos saquen de la boca ciertas palabras como lucha de clases, ¿sí? Sí, como soberanía, como liberación de los pueblos. No nos vamos a sacar, aunque de verdad ChatGPT borre todas esas palabras que no queremos hacer un texto. Entonces, compañeras, compañeros, que sepamos que la Internacional de la Educación para América Latina, con la compañera Sonia Leso como presidenta nuestra del Comité Regional, lo que estamos poniendo en discusión no es simplemente ni el cumplimiento de un presupuesto educativo, ni la estabilidad laboral. Estamos poniendo en discusión absolutamente la concepción, ¿sí? La concepción de la soberanía, la concepción de la democracia, la concepción entonces de la escuela pública y la educación superior dentro de esas concepciones. Estamos en una pelea por modelos claramente. Ahora cada vez que nos movilicemos, gente, ya no nos movilizaremos solo contra un gobierno, estamos contra el escudo de las Américas. O sea, en mi país, cada vez que había marcha, ahora marchamos, estamos enfrentando no el gobierno de turno, estamos enfrentando una maquinaria que se estableció del escudo de las Américas. Y súbele ahí todos los sistemas de vigilancia tecnológica que ni sus gobiernos han adquirido, ¿cierto? Aquí en Colombia se adquirió Pegasus, ahorita mismo hay otros que son todos sistemas de vigilancia para trabajadores, trabajadoras, para gente movilizada, y vamos a ver la disputa para que no venga esa tecnología al sector educativo, porque no nos interesa una tecnología sin sentido pedagógico. Voy a cerrar diciendo varias cosas, compañeras, compañeros. De este, si pueden, este QR, ahí tenemos más de estos libritos. No crean que nosotros en América Latina estamos de amores con Naciones Unidas, claro que tenemos muchísimas tensiones. Ahora, vamos a usar apegadamente y insistentemente estas 59 recomendaciones. ¿Por qué? Porque las escribimos sindicalistas, maestros y maestras con Naciones Unidas. Y por primera vez hemos logrado, vean, en el mundo existen varios cuerpos de recomendaciones para decir a los gobiernos vayan por acá. Ustedes saben que hay una recomendaciones del año 1966 por la provisión docente que eran de la OIT y la UNESCO. Luego logramos otra recomendación del 97 específica sobre el trabajo de educación superior. Y ahora en el 2024 logramos que Naciones Unidas hiciera un panel de alto nivel para discutir la promoción docente, porque nos dicen, ay caramba, en el mundo están faltando 44 millones de maestros y maestras, y en América Latina están faltando 3 millones de maestros y maestras. ¿Y cómo no? Pues cómo no, bueno, estamos en un país donde además pues, matan por ser maestro y maestra sindicalizado, pero además es una profesión que se ha vuelto de alto riesgo y expulsiva, y tener docentes en primeros años de carrera ya confinado. Tener docentes que no les da tiempo de enseñar porque están todo el día llenando formularios administrativos, ¿sí? Tenemos docentes que lo que estamos haciendo es la cocina, la merienda, limpiando el aula, etcétera, porque no enseñan a las otras casas. Y tenemos entonces una profesión que además de ser sobrecargada es criminalizada. Acá lo decía el compañero que habló más temprano. Gobiernos que le entregan entonces un montón de experimentos y plata a fundaciones, él dijo fundaciones chimbas. Es que tu palabra existe solo aquí, pero sí, ya la entendimos, sí. Claro, que hay un montón de, tenemos pues también 36 años de estos mecanismos en que se hacen un montón de experimentos con ONGs, con plata pública, así va a pasarle una observación al profe, sí, anda. Sí, y luego, cuando no funcionaron esos experimentos, nos culpabilizan a las maestras y a los maestros. Pero vaya a mirar todos los experimentos y entre ellas señalemos a la OCDE, a Organización de Comercio y Desarrollo, y Desarrollo Económico, que también nos pasa diciendo, ay, mira, hacerte esto, cambiate el currículo, ponete a hacer evaluaciones estandarizadas. No, mira, ahora haz esta otra cosa. Hace que en primera instancia toda la gestionen los privados. Y tenemos gobiernos que aceptan estos experimentos.
Entonces, hay una cultura de lucro con dinero público, pues le entrega a actores no pedagógicos, y hay una cultura luego de criminalizarnos a nosotros, de culpabilizarnos a nosotras, y no se hacen cargo todas estas redes de negocio que están experimentando con nuestro trabajo, pero más grave aún, gente, están experimentando con el derecho a la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Entonces vayan a Paraguay y ustedes van a ver que el Banco Interamericano de Desarrollo le dijo a Paraguay: cerremos todas estas escuelitas chiquititas, inventemos los megacolegios, y vale en Ecuador. Y supuestamente iba a haber un sistema de transporte, ¿y qué pasó? Desaparecieron las escuelas y desapareció el estadismo de un montón de comunidades, porque esa escuela era el único lugar público, la única expresión del Estado que había en muchas comunidades. O vemos experimentos que te dicen: vamos a ampliar la jornada educativa. Listo, escuelas sin comedor. Entonces, ¿dónde comen los profes? Pero alguien inventó que ahora la jornada va a ser hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, son experimentos que los acompañan con una defección pedagógica, que no se diseñan con las maestras o los maestros, y que se piensan desde actores no pedagógicos. Y por último, lo otro que estamos viendo, y anótense esta otra recomendación. La recomendación, creo que es la 52, que habla, 52 o 55, que habla de que la negociación de política educativa es con los sindicatos. Basta de estar llamando a las mesas de negociación a empresas religiosas que administran escuelas, a ONGs, a las corporaciones educativas que venden servicios, y los quieren equiparar como si fuéramos lo mismo, y no somos. En la tarde, compañeras, compañeros, vamos a aterrizar, pero váyanse viendo ya. Recomendación 14 dice: el proceso pedagógico es presencial y está basado en relaciones docentes-estudiantes y docentes-docentes. Es presencial. Recomendación 37, que dice: las condiciones de trabajo impactan el proceso educativo. Tiene que haber agua en las escuelas. Tenemos que estar protegidos, que no nos den esas balaceras cuando vamos caminando al centro educativo. Tiene que haber comida para los estudiantes, y no este montón de negocios que se van robando los dineros, ¿sí?, de la alimentación escolar. Y cierro diciendo, y en la tarde vamos a ver las recomendaciones 55, 57, sobre la disputa por la plata, el dinero para educación pública. Entonces sabemos, compañeras, compañeros, que hoy es una jornada grande, intensiva. Sepan que si SECODE es parte de la Internacional de la Educación, es porque tenemos una relación en 2 días. Queremos la Internacional de la Educación se impregne de la mirada permanente de lucha de ustedes, maestros y maestras de Colombia, de la disputa que ustedes dan, que no es una disputa técnica, ni sencilla, ni limitada a los salarios. Es la disputa por el modelo de sociedades que queremos, y de la internacional queremos también que Colombia esté presente en esta construcción de pensamiento latinoamericano. Ustedes nos ponían pues a Totó la Momposina cantando, y este pensamiento latinoamericano vamos a defenderlo, como dijo Isabel también, con estos colores de piel que tenemos, con nuestra riqueza étnica, y esas discusiones van a llegar esta tarde a nuestras comisiones, y también, compañeras, compañeros, 5 y 7 de noviembre y el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Muchas gracias. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia.
servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la comunidad educativa de nuestro departamento norte de Santander. Hoy muy contentos acá en el auditorio Alejandro Gutiérrez Calderón de Asinor, donde aproximadamente 70 maestros del Colegio Jorge Gaitán Durán asisten a una capacitación sobre una temática muy importante, sobre convivencia escolar. Este es un tema que está insertado en los proyectos educativos institucionales y que tienen que ver con todo el proceso de convivencia entre los estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia. Y para ello, pues en el día de hoy se está haciendo precisamente un trabajo muy valioso con un muy buen capacitador, experto en esta temática y que tiene como objetivo fundamental fortalecer el clima laboral, el clima estudiantil, buscando reducir los niveles de agresividad entre los mismos estudiantes, incluso entre docentes y padres de familia, de tal manera que los procesos de enseñanza-aprendizaje cada día sean más eficientes y nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes puedan avanzar muy positivamente dentro de su seguimiento académico. Hoy nos encontramos con los docentes del Instituto Jorge Gaitán Durán, hablando y dando una charla en torno a la convivencia escolar. Esta capacitación para docentes y directivos docentes es fundamental para transformar las dinámicas y entender cómo la convivencia en los diferentes territorios de nuestra ciudad son importantes para transformar las realidades de nuestros jóvenes. Desde Asinor, desde el CEID, brindamos esta capacitación a nuestros docentes para fortalecer sus capacidades y herramientas pedagógicas, para que así puedan transformar en sus aulas de clase esas dinámicas que viven con sus alumnos, con los compañeros docentes, con los administrativos, todos como parte fundamental de la convivencia dentro de las instituciones educativas. Exaltamos la importancia de resolver la convivencia desde el diálogo, de ser instrumentos de conciliación y de mediación en cada uno de los espacios de formación que tenemos en el aula, y agradecemos especialmente a la institución educativa por la disposición y el espacio, y a Asinor por todas las facilidades que nos brindaron para llevar a cabo esta formación el día de hoy. Considero que la capacitación recibida por parte de Asinor el día de hoy es fundamental para podernos desempeñar en nuestras labores docentes. Creo que la convivencia escolar es cada vez un tema que nos atañe a todos, no solamente como profesores, sino como comunidad y como sociedad. Entonces la idea es poder fortalecernos cada vez más y construir una mejor Colombia. Hoy también recibimos capacitación sobre las normas de educación y trabajamos como equipo para fortalecernos cada vez más y llevarles una mejor atención a nuestros estudiantes. También invito a los distintos colegios de Cúcuta y de Norte de Santander para que se acerquen y pidan estas jornadas de capacitación que son tan importantes. Creo que es demasiado importante para nosotros como docentes conocer todos estos procesos pedagógicos y estratégicos que nos ayudan a fortalecer nuestro quehacer diario en las aulas de clase. Creo que para nosotros es el día a día en el que nos encontramos con diferentes situaciones en las que debemos velar por todo el tema de convivencia en nuestras aulas de clase y en nuestras instituciones educativas, viendo pues la necesidad que se viene presentando a nivel nacional y sobre todo a nivel local. Creemos que este taller que hicimos el día de hoy nos ayuda a tener más conocimientos al actuar y a reaccionar ante alguna situación de convivencia escolar que así lo requiera. De verdad para mí es muy importante saber de que nuestros docentes están trabajando día a día para poder mitigar estas acciones que tenemos en nuestras aulas de clase y poder ir mejorando sobre todo el proceso pedagógico y académico, ya que es un poco difícil a veces llegar a todos estos procesos académicos cuando en la convivencia no se ha trabajado.
Entonces, creo y pienso que si nos dedicamos más a manejar todos estos espacios de convivencia, nuestros procesos académicos van a mejorar bastante en todo este proceso. Estos espacios nos permiten conocer las situaciones que nuestros estudiantes traen a diario. Vemos que nuestros estudiantes han sido violentados a través de la tecnología, de la diversidad de culturas, del desplazamiento, de las familias disfuncionales. Entonces cada uno de nuestros compañeros traen esas situaciones que se enfrentan nuestros estudiantes y así poder crear estrategias que permitan minimizar ese tipo de violencia. Entonces ha sido muy importante porque a través de estrategias didácticas podemos minimizar ese tipo de conflicto. Hoy estamos terminando ya la actividad de plenum de subdirectivas de Asinor. Una actividad que considero yo fue exitosa, se trataron todos los temas importantes de cada una de las secretarías que hacen parte de la estructura de Asinor. Igualmente el respaldo unificado a las elecciones que se avecinan de presidente, y estamos orientados todos a votar por Cepeda en primera vuelta. Es la recomendación prácticamente que estamos haciendo como Asinor a todos los docentes del departamento y del municipio de Cúcuta para que voten por el candidato Cepeda, porque es el único que lleva las orientaciones en la parte educativa. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Vergara, soy la presidenta del municipio de Bochalema. De mi subdirectiva asistimos 10 a este plenario de subdirectivas, comprendiendo la importancia de todo el proceso que ha llevado este trabajo hecho por la central. Hoy nos informaron desde cada una de las secretarías que han avanzado, en dónde están los tropiezos y qué se quiere modificar. Cada uno de los municipios también tuvo la oportunidad de presentar sus inquietudes para de pronto buscar la manera de mediar y de llegar a un acuerdo que beneficie a todos los docentes y sus beneficiarios en Norte de Santander y de Colombia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Magda Johanna Pérez Rodríguez. Soy de la Secretaría de Género y Equidad de la subdirectiva de Asinor Convención. Estamos convocados hoy a esta plenaria en la cual obtuvimos muchos aprendizajes, ¿sí?, con las diferentes secretarías de la directiva central de Asinor. Preocupada un poco con el tema de la salud, ya que hay muchas falencias y a través del tiempo pues no vemos las mejores. Esperando en Dios y en nuestros dirigentes que esto mejore un poco, porque es un tema de vital importancia para cada uno de nosotros en todos los municipios y aquí en Norte de Santander. Muchas gracias. Ecos del Magisterio presenta Informe Central. Muy buenos días, compañeras y compañeros docentes. Reciban de parte de la Junta Directiva de Asinor Central un cordial, sindical, unitario y solidario saludo. La nota luctuosa para todos aquellos y aquellas docentes que han perdido un ser querido, asimismo a los que están de aniversario por la muerte de un ser querido. Nuestro abrazo de fortaleza y continuar en esta vida que es cíclica y que a todos nos toca. Quiero felicitar, saludar, estrechar un abrazo sindical de solidaridad de clase a la madre maestra,
por ese trabajo que desarrolla en casa y ese trabajo que desarrolla en cada uno de las comunidades educativas, como formadoras, formadores, y que nos lleva a que sigamos comprometidos con la causa pedagógica, con la causa de la formación de nuestra razón de ser, la niñez y la juventud. Muchas veces nuestros niños carecen de afectividad, carecen de amor, carecen de cariño. Muchas veces en la casa lo que reciben es, de una manera u otra, desprecio, indiferencia, por situaciones de la descomposición social que vive cada una de las familias. Por eso, feliz día, madre maestra. Yo le quiero agregar a este flyer, a esta tarjeta, maestra. Igualmente a los maestros que cumplen un trabajo de ser padres, madres, cabezas de hogar. Vaya mi abrazo a todas las mamitas de todas las comunidades educativas del norte de Santander. Mi aprecio, mi cariño y gracias por ser luz, guía y amor. Un abrazo a todas las mamitas. No sé si puede regalarme allí una canción más adelante, vaya buscándola mi amigo Harold, de el Día de la Madre. Bueno, tema de retroactivo que ha generado un ruido. Vámonos al flyer. En días pasados, una vez supimos la emisión del decreto salarial, de aumento salarial, hicimos dos solicitudes. Una, ¿cuándo se iba a nivelar el salario conforme al 2026? Actualización. Y el otro, ¿cuándo se nos iba a pagar el retroactivo? Quiero hacer un poco de pedagogía acá y lo he hecho varias veces. Sin embargo, permítame volverlo a hacer. Sistema General de Participación Territorial. Son los recursos que gira la nación a los entes territoriales dentro de los 10 primeros días, dentro de los 10 últimos días de cada mes. Eso es normativo. Eso está en la guía 10, financiación de la educación. No, ese no, el otro. El de la carta dirigida y la respuesta. Y dentro de esos 10 días, la nación gira los recursos para que los entes territoriales certificados en 2 días preparen nómina. Y preparar nómina pasa por un proceso administrativo, financiero y contable. Y entonces se pone el semáforo en todo su esplendor. Primero se prepara nómina. Segundo, pasa a financiera. Y financiera debe revisar los compromisos que hay con terceros. Y de una vez termine allí financiera, pasa a Hacienda, quien hace la disponibilidad presupuestal, para que Tesorería, desde la cuenta maestra, haga el respectivo token, aprobación, entre otros. Entonces, compañeros, en ese escenario se mueven los salarios del magisterio. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con los retroactivos?
En los retroactivos ocurre una lógica financiera. No se puede pagar retroactivo sin antes nivelar o tener mínimamente preparada la nómina de nivelación. Algunas veces nos han pagado primero retroactivo y posteriormente la nivelación. Sin embargo, dentro de mi radar de los últimos tiempos, la lógica y dentro del estudio que le hemos hecho, la lógica es primero se nivela para que haya un corte contable de cuáles son los meses que hay que pagar el respectivo retroactivo. ¿Cierto? Entonces, el caso del 2026. Se emitió el decreto finalizando marzo del 2026. Se niveló con el mes de abril y se debe pagar retroactivo hacia el mes de mayo. Yo creería que finalizando. Sin embargo, Cúcuta ya pagó retroactivo. Y esto se debe a la voluntad político-administrativa, financiera y contable y de preparación de nómina. Y al tema de cuántas personas manejan lo relacionado con la preparación de nómina. Otro de los elementos es el número de docentes en los docentes territoriales. Lógicamente, Norte de Santander tiene más docentes, por lo tanto, más novedades. Nosotros hicimos el trabajo, el caso del Norte de Santander, la solicitud está expresa allí, como lo dije anteriormente, y nos dan una respuesta en el tema de la preparación de la nómina, de las novedades y de la parametrización. Y nos dicen que hacia el 10 de junio nos pagan. Cosa que nosotros, permítame decirlo, y allí así completo, el documento completo, cosa que nosotros no compartimos. Y ayer en el marco del plenario de todas las subdirectivas, estuvieron más del 90% de las subdirectivas. Le radicamos un documento de rechazo e inconformidad a la decisión del pago del retroactivo salarial docente vigencia 2026. Y en ese marco de esa junta directiva, nosotros, correcto, manifestamos que en ejercicio de defensa de los derechos e intereses del magisterio del departamento, manifestamos el rechazo categórico frente a la respuesta emitida por parte de la Secretaría de Educación mediante oficio de fecha 20 de mayo del 2026. Relacionado con el pago del retroactivo. Recuerdo que los primeros días del mes de abril, una vez conocimos el decreto 0299 por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes, presentamos la solicitud respetuosa de la nivelación, actualización de nuestro salario y por supuesto del pago del retroactivo. Y nos manifiesta el departamento que lo haría y lo efectuaría antes del 10 de junio, hacia el 10 de junio del 2026. Nosotros consideramos que los argumentos expuestos en el oficio de respuesta relacionado con el proceso de parametrización, preliquidación, depuración de inconsistencias y validación de esquema de liquidación no constituyen una justificación de fondo válida, suficiente para prolongar el reconocimiento pago oportuno del derecho salarial ya causado y plenamente reconocido por disposición legal.
Llama la atención, compañeras y compañeros, que otros entes territoriales con una población más alta, como Bogotá, una parecida a la de nosotros como el Cesar y el ente territorial Cúcuta, hizo su pago. Continuemos mostrándole al magisterio las acciones que hacemos. Y entonces, este retroactivo en todos los entes territoriales hicieron todo el procedimiento técnico, operativo, para hacer el pago oportuno de esta obligación estatal que ya la nación, el gobierno nacional, envió sus recursos y que le corresponde al ente territorial operativizar y darle marcha a los procesos administrativo, financiero y contable. Continuamos. Entendemos la importancia de realizar los procesos de revisión y validación en las liquidaciones. Sin embargo, las dificultades administrativas internas, y aquí llamamos al señor gobernador, a la Secretaría de Educación, ¿sí? Amplíe la estructura administrativa de nómina financiera de la Secretaría de Educación, porque una sola persona es muy complejo realizar ese trabajo. Necesitamos que la administración departamental amplíe el personal para el ejercicio de esta nómina. Continuamos. En ese sentido, consideramos que la demora anunciada vulnera los principios de eficiencia, celeridad y eficacia que debe regir la función administrativa conforme a lo establecido en el artículo 209 de la misma Constitución Política, la Ley 1437 del 2011 en lo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Sabemos y tenemos claro que el gobierno cumplió con el decreto salarial, con el giro, con la actualización salarial decretada por el mismo gobierno nacional. Por lo anteriormente expuesto, Asinor adelantará las actuaciones sindicales, administrativas y jurídicas pertinentes, orientadas a exigir el pago inmediato del retroactivo salarial docente correspondiente a la vigencia 2026 a los meses de enero, febrero y marzo, así como la garantía plena de los derechos laborales y salariales del Magisterio Norte Santandereano. Igualmente acudiremos ante los organismos de control y demás instancias gubernamentales competentes con el propósito de solicitar el seguimiento respectivo frente al retraso anunciado y las afectaciones que ello genera a los educadores del departamento. De manera pues, documento suscrito por toda la Junta Directiva de Asinor Central. Dejémoslo allí. Y que nos lleva, ahora sí, volvemos. Ahora sí, compañeros, llamamos la atención al departamento. Una vez supimos y tuvimos conocimiento de esta respuesta, nos pusimos en diálogo con la doctora Laura Cáceres, quien nos manifiesta que humanamente es imposible pagar la semana entrante de cara al Día de la Madre. Vamos a partir del lunes a hacer plantón como junta directiva, a estar en la Secretaría de Educación y a que nos dé respuesta a este documento que fue radicado en el marco del plenario subdirectivas y radicado en las instancias pertinentes. De manera pues, compañeras y compañeros, eso referente al retroactivo. Y una debilidad que tenemos en materia de la guía 10 sobre la financiación de los recursos de la educación. Y es que no hay claridad en términos de tiempo y de ley
cuáles son las fechas del retroactivo. Es decir, no encontramos por ningún lado de la guía que una vez se nivele al mes siguiente se debe pagar retroactivo. Pero entendemos, Secretaría de Educación Departamental y todo el cuerpo administrativo, financiero, contable, que la lógica nos lleva a que una vez se nivele y se determine contablemente los meses que quedan como retroactivo, al mes siguiente se debe pagar. Es decir, después de los 15 días, teniendo en cuenta que las novedades se hacen en los primeros días de cada mes. ¿Qué es esto de novedades? Ascenso al escalafón docente, tema de compromisos con terceros. En fin, y cuando hablo de compromisos con terceros, con Asinor, con cooperativas, con créditos, entidades bancarias, entre otros. Entonces nos va a tocar aprovechar que en medio de esta situación hacer un acuerdo coyuntural, accidental, y que de aquí en adelante se dé el pago en términos de la lógica, una vez nivelado y pagado, lógicamente. Otro mito que existe: la normatividad vigente no permite que, en llegado a caso, los intereses ocasionen intereses, que considero muy difícil, pero vamos a la hipótesis de que se genere intereses. Los recursos deben ser invertidos dentro de los ítems, la pirámide que explica la 715 y el decreto correspondiente en materia de financiación de la educación. Es decir, única y exclusivamente para la parte educativa: planta física, infraestructura, planta de personal administrativo, canasta educativa, gratuidad de la educación, plan de alimentación escolar. Si se desvía a otras destinaciones, corre el riesgo la administración departamental, municipal o el ente territorial certificado en cometer errores en materia de los recursos y manejo de recursos de la educación o del sistema general de participación territorial. Así que alertamos y llamamos la atención frente a ese tema, no solamente en conocimiento e información al magisterio, sino también a los dos entes territoriales. Entonces, compañeras y compañeros, esta junta directiva continúa haciéndole el seguimiento al retroactivo. Por otra parte, pasamos al plenario. La realización del plenario provincial, de las subdirectivas. Una cosa es el plenario provincial y otra cosa es el plenario de las subdirectivas. Y permítame allí colocar el flyer para que el magisterio norte santanderiano le exija a sus juntas directivas un informe. Y llamamos a las juntas directivas de las subdirectivas a que deliberen el informe que recibieron y puedan orientar a la base del magisterio a través de un comunicado, un boletín informativo, los temas que se trabajaron en este plenario. Ampliamos la pantalla, mi querido Harold, ¿y qué tocamos? Tocamos, por supuesto, la salud y modelo de contratación. Trabajamos el Sistema General de Participación Territorial, el 3020, la ley de competencia, que tiene que ver, el 3020, que tiene que ver con jornada laboral y escolar. Trabajamos, por supuesto, los bonos escolares, esa amenaza que continúa a través de la candidata a la presidencia, hoy senadora, Paloma Valencia. Trabajamos
¿Qué son los bonos escolares y cómo puede terminar los bonos escolares? Va a terminar en una concesión, que es sinónimo a la privatización, camino a la corrupción, en esa alianza público-privada donde lo privado se va a tragar a lo público. Y yo quiero aquí tener una experiencia de lo público con la concesión. Colegio Divina Pastora, megacolegio en concesión, en la gobernanza de la exalcaldesa María Eugenia Riascos. Usted veía un modelo de concesión megacolegio despampanante, pero al frente usted veía, y todavía existe, un colegio como la Divina Pastora que tenía en su momento un mar de dificultades hidráulicas, planta física en un 75% deteriorada. Y se dio eso, el pez grande se comió al pez chico y le arrebató estudiantes. Y al arrebatarle estudiantes, pues es lo que se llama popularmente excedentes, sobraron docentes. Y como decía y se dice todavía, en algunos pasillos hay que liberar docentes, término que no compartimos. Pues lógicamente, un padre de familia a ver una institución, una planta física, ahora con el agregado del bono escolar, pues va a pasar a esa institución despampanante, a fortalecer lo privado y a desconocer, achicar, acabar lo público. Y es donde aparece aquel mal llamado la alianza público-privada, que ha sido solo camino a sinónimo de privatización y camino a la corrupción. La alianza público-privada es eso, corrupción. Igualmente lo plantea el candidato Tigre de Papel. Estas dos candidaturas son dos candidaturas que van por la estocada final del modelo neoliberal que empezó en modo, valga la redundancia, inicio en el gobierno de Pastrana con 2 actos legislativos que desfinanció la educación pública. Y acá ya viene la estocada final, que es prácticamente entregarle a través de bonos escolares lo público a esos empresarios de la educación que hoy apoyan, lógicamente, por el negocio socio a estos dos. Y fíjese que estos dos tienen la misma y los caracteriza en que están con el modelo neoliberal y los caracteriza destripar, ¿cómo es la palabra que destripar a FECODE? Y destripar a FECODE es quitarle 2 naturalezas y principios de la federación. La escuela como escenario de escuela territorio de paz, de gobernanza escolar, y pasárselo al sector privado. Y la otra, quitarnos nuestra razón de ser, que es la niñez, la juventud, el educar. Otros temas que tratamos allí, Harold, es el acuerdo colectivo 000-169 de septiembre del 2025, que ya inició el seguimiento y cumplimiento a este acuerdo colectivo y que va en 2 vías: el escenario pedagógico de derechos humanos, de escuela territorio de paz, de garantías sindicales, y el otro el de rédito económico para poder ejercer un plan de acción en materia de el día del trabajador, del trabajo, en materia de finalización de años, Día del Maestro, el tema relacionado con las escuelas territorio de paz,
el día de cumpleaños, entre otros. Y algo importante, la organización sindical cumple un trabajo social y como tal necesitamos y requerimos atender a los colegios, padres de familia, estudiantes que diariamente están en nuestra sede sindical y necesitamos fortalecer nuestra parte virtual, nuestra parte de sistemas, nuestra maquinaria en sistemas. Otro tema que tocamos es la reglamentación del decreto 12 de los estatutos. Y allí tenemos un compromiso que es la reglamentación, Juan Pablo, del artículo 126, entre ellos auxilio mutual, entre ellos el deporte y la cultura, en fin. Ya pusimos en contacto ese tema. Otro tema es el concurso docente versus provisionales. Aquí saludo al equipo, al comité de docentes provisionales que en insistencia, resistencia y persistencia ya presentaron una propuesta al Ministerio de Educación Nacional. Propuesta que Asinor esta semana va a ratificar y va a reafirmar, porque son ellos los que viven la situación y los que han venido tallando la propuesta. Inclusive allí ha estado el movimiento pedagógico, ha estado también el compañero Juan Pablo, en materia no de la prueba como tal, sino de los antecedentes. Y más aún que aparece arraigo y aparece praxis pedagógica. Y más aún que somos el departamento con mayor número de provisionales y con mayor praxis pedagógica. Entonces, en esto ya Asinor la semana entrante vamos a solicitar una audiencia de carácter urgente con el Ministerio de Educación Nacional. Respetamos, eso sí, la mesa a nivel nacional FECODE Gobierno, pero tenemos algunas diferencias allí, diferencias que tendremos que abordar en la mesa, como se han venido abordando en la mesa nacional, Junta Nacional de FECODE. Algo normal. Y en esto no podemos ser tan cerrados de mente como también en el accionar. Aquí necesitamos la unidad de acción del magisterio colombiano frente a esta propuesta alternativa que tiene el magisterio de los docentes provisionales. Recuerden ustedes, trato especial y diferencial. Precisamente por la Escuela Territorio de Paz, por la situación que está viviendo el magisterio norte santanderiano, no solamente en la región del Catatumbo, no solamente en las zonas rurales, no solamente en las zonas urbanas, sino también hacia las demás provincias. Entonces, compañeras y compañeros, debemos estar a tono con ello. Sistema de Gestión e Información OBI, compañero Juan Pablo. Usted estuvo en la reunión, le solicitamos una información a este sistema de gestión e información. Necesitamos que se empodere el magisterio de este sistema de gestión e información. Le voy a dar los datos que que nos entregó, y usted más adelante, Juan Pablo, fortalece esta línea, no sé si más adelante, bueno. Sin embargo, lo voy a tocar en línea general. 896 constancias de afiliación, 104 carnés de usuarios descargados. Volvemos para interlocutar con mis compañeros maestros. Estos 304 usted ya tiene los carnés. Si ya está en OBI, usted tiene los carnés. ¿Necesita qué? Descargarlos. Entonces entremos en ese proceso de descargar el carnet de OBI, Sistema de Información y Gestión. Hay 3.110 registros en la celebración del Día del Maestro sindicalizado de Asinor en el año 2025. Hay 1.275 registros en la celebración del Día del Maestro en el aniversario de Asinor. 842 registrados en la conmemoración del Día de la Mujer.
Hay 10.690 usuarios activos. Esto hay que tener dos, se lo dijimos a las subdirectivas, dos ítems allí, que es el primer ítem, los pensionados de retiro forzoso que todavía se mantienen allí y no lo hemos retirado. Debemos hacer una depuración y la depuración, se lo llevaron las subdirectivas, deben hacerlo en cada municipio y enviarnos la información. Les queda más fácil a ustedes de 100, 200, 300 personas que a nosotros de 7.000, 6.000 y pico de maestros. ¿Sí? Y lo otro, preséntenos también sus directivas, ojo con la tarea, las novedades. Si el compañero Juan Pablo Martínez fue trasladado a un municipio, otro municipio del departamento, por ejemplo, estaba en Tibú y fue trasladado a Bucaracica, deben presentarnos la novedad para nosotros no hacer el giro hacia ese municipio. Ojo con eso, compañeros. Colabórenos en eso. 619 usuarios inactivos, es decir, no comparten, no. Entonces la invitación es empoderarnos, visitar la página de información y gestión y otros ajustes que le presentamos y que ellos quedaron. Hablo de la plataforma de gestión e información o vía ASINOR. Le presentamos unas inquietudes, que se hagan unos reajustes y que nos los presenten en materia de auxilio mutual como certificación y cómo tener el acceso, cada uno de nosotros, a esas planillas, hojas de vida del auxilio mutual. Entonces, compañeras y compañeros, eso es lo que quería comentarle en materia del plenario. Y lo último, regáleme el último para ponerle en bandeja a mi amigo Juan Pablo el tema de un análisis que trae él por acá en el tema político, educativo y sindical. Regáleme el flyer nuevamente, que es el pacto por la vida, en el marco de la Alianza por la Vida, el pacto por la educación y educadores. El único candidato a la presidencia que ha presentado una propuesta coherente a nuestros principios institucionales, estatutarios, en visión y misión, ha sido Iván Cepeda. Los otros han presentado propuestas choístas, propuestas de acabar con FECODE, propuestas de presentar bonos escolares, acabar con lo público, en fin. Está a tiempo, mi querido compañero docente y comunidades educativas, hacer un cuadro comparativo de los candidatos a la presidencia de la República. Iván Cepeda, Paloma Valencia y el tigre de papel. Un abrazo, éxitos y bendiciones, y los dejo con nuestro secretario general, el compañero Juan Pablo Martínez. Lucha y solidaridad son caminos de unidad, y los caminos de unidad son caminos de victoria. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de ASINOR en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de ASINOR los espera. Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría General de ASINOR.
ahí. Sí. Muy buenos días para las compañeras, los compañeros educadores que en esta mañana de sábado nos están escuchando a través de la emisora o nos están viendo y escuchando a través de este en vivo por medio de Facebook. Yo hoy realmente me tomé mi tiempo preparando acá, llegué muy temprano hoy. Esta intervención voy a hacerlo especie de columna para radio o podcast y le coloqué hasta título: El desdeño de la profesión docente y la estigmatización a la educación pública. Lo llamé. Entonces quiero iniciar con una introducción pues que está enmarcada en el neoliberalismo, pero quiero que veamos un par de videos, Harold, de un político colombiano, de lo que piensa de la educación pública, y vamos a reflexionar y vamos a dar una respuesta que yo llamaría epistemológica y con soporte a la visión que presentan de la educación pública. Veamos el primer video, Harold. Bueno, entonces, mientras la parte técnica nos da el soporte, en el año 2000 en Colombia vino una misión, Leonardo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí vienen muchos organismos internacionales. Esa misión estuvo dirigida por el señor Alberto Alsina. O sea, si se quiere, antes de la frase del tigre de destripar a FECODE, ya se había hablado de quebrarle el espinazo a FECODE. Y es que desde el año 2000 se vio que FECODE es el sindicato más fuerte de Colombia. Pero no solo eso, sino es el más fuerte de América Latina. Bueno, vamos con el video de este político. Son dos pequeños videos. A mí este colegio me cambió literalmente la vida. Me encuentro en el colegio La Giralda, en el barrio Las Cruces. Durante más de 9 años yo estudié en colegios distritales normales, expuesto a paros, bajos niveles académicos, drogas, violencia, pero sobre todo ante un olvido de unos maestros absolutamente irresponsables. Hasta que llegué aquí, al colegio La Giralda, que hace parte de la concesión de la Alianza Educativa. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de los colegios en concesión? Pues los colegios en concesión son colegios públicos en donde la gente se matricula de forma normal, accede igual, no paga, como pasa en los colegios públicos y demás, pero ojo, que esto es muy importante, son administrados por privados. Esto hace, por ejemplo, que el personal docente, que los profesores, que la forma en cómo se enseña, la forma en cómo se instruye, pero sobre todo cómo se administra, se hace distinto a los colegios públicos. En resumen, en este tipo de colegios no entra FECODE. Y es por eso que los estudiantes de los colegios en concesión, bueno, ahora les llaman administración, tienen los mejores resultados en las pruebas Saber 11. El 54% de los colegios en concesión de Bogotá se encuentran dentro del grupo de los mejores colegios de la ciudad, catalogados dentro del nivel A. Pero lo más importante es que cuando usted compara los colegios en concesión con los colegios públicos normales, usted únicamente encontrará que de los colegios públicos normales únicamente el 19% se encuentran en esa categoría. La tasa de permanencia, que lo que hace es indicar si los estudiantes se retiran o no de los colegios, en un colegio en concesión es del 92%. Y ojo a eso, que es muy importante, el 99% de los estudiantes que estudian en los colegios en concesión se gradúan y terminan sus estudios. Si usted le pregunta a una familia que tiene a un hijo suyo estudiando en alguno de los colegios en concesión de Bogotá, esta familia le indicará y le dirá que no quiere que su hijo se lo manden para un colegio público normal. Es decir, la satisfacción de los padres de familia con el ejercicio de estos colegios es mucho más alta que con los colegios públicos normales. Si hay algo muy importante que FECODE no quiere que usted... Bueno, hasta ahí dejemos primera, colegios públicos. Los colegios en concesión son colegios públicos. Primera mentira. Prestan un servicio público, que es distinto. Un taxi es un servicio público, pero el taxi no es mío. El taxi es de el taxista o del dueño del taxi, porque a veces contrata a un taxista. Entonces, el colegio en concesión es hecho y manejado con recursos públicos por parte de un privado. Entonces ya hay un elemento de privatización. Vamos al segundo video, que es casi complementario a este. Entonces, los otros tres, que por eso nos amenazan, la señora que está hablando ahí es la fiscal de FECODE, hemos propuesto... Bueno, bien otro. Entonces, bueno, veníamos
dice que somos bueno, como muy malos los maestros y demás, miles de problemas. Ya voy desmintiendo eso. Vino un recorte a las transferencias, Leonardo y Harold, que me acompañan acá en cabina, que realmente no es uno, sino fueron dos. Acto legislativo 01 de 2001, gobierno de Pastrana. Eso produjo una legislación educativa. Esto todo está encadenado, no podemos ver un hecho por acá, un hecho por allá. Ese acto legislativo 01 engendra la ley 715, que esa realmente sí nos rompió las comunidades educativas, porque nos fraccionó en gran parte entre directivos docentes, compañeros directivos docentes y docentes de aula. Pero no fue lo único. Vino el decreto 0230. Pero es que ustedes, ¿cómo son de malos? No podemos exigir en las instituciones educativas. La exigencia se proscribió. En ese momento, cuando arrancó el 230, solo el 5% de los estudiantes podían reprobar el año. Solo el 5%. O sea, había que constar, si el colegio tenía 100 estudiantes, solo 5 podían reprobar el año. En un colegio privado, porque hay varios tipos de privados, yo he trabajado en el Cambridge School. Durante muchos años laboré en el Cambridge School. ¿Quién pierde? Pierde. Por supuesto que haya acompañamiento, porque la lógica no es de que pierdan. Pero quien pierde el año, o sea, hay que decirle, Harold, usted en matemáticas no tiene las competencias, no las adquirió, lo lamento, debe reiniciar. Desde la ley 715, desde el recorte los estudiantes tienen precio y a las secretarías de educación le cancelan por estudiante los dineros que van a los recursos del FOSE de los colegios son por estudiante, entonces por ende los cuentan y si hay reprobación no los pagan. Bueno, decreto 0230, calidad educativa, bueno, precio del estudiante. Decreto 1850, lo logramos reformar el año pasado, jornada laboral, jornada escolar de los maestros y demás. ¿De dónde salió? Entonces, la jornada laboral en algunos colegios la tomaron en minutos, no en horas como está en el 0277, sino en minutos, de tal manera que cargaron a los maestros de muchas más horas. Y si a uno lo cargan de muchas más horas de clase, el nivel de preparación de las clases disminuye, afecta la calidad, pero afecta también emocionalmente al maestro. Ese decreto es de 2002, ley 715, también 2002, decreto 0230-2002, decreto 3020 también de 2002, gobierno de Pastrana. ¿Qué hace el 3020? Coloca unos mínimos en los salones de clase, pero no unos máximos, de tal manera que aquello que diría más adelante Gina Parodi cuando fue ministra, que los maestros de Colombia éramos los más taquilleros, se volvió real en la práctica. Muchos estudiantes en un aula de clase y el rendimiento pues de los estudiantes, la dedicación a los estudiantes evidentemente suele disminuir proporcionalmente. Willy Carmona, ejecutivo de FECODE, no traje esa diapositiva, pero tiene un estudio muy bueno, adelantado, donde él demuestra que los colegios de más amplio rendimiento A y A+, en las pruebas del sector privado tienen en promedio entre 19 y 25 estudiantes. Entonces, nos van a comparar entonces los colegios que tienen 45, 50 estudiantes por salón a una institución que tiene 25, 20 estudiantes. Ahí también hubo una afectación. Otra afectación que nos golpeó en lo laboral a los docentes, Estatuto 1278, también de 2002, todo engranado. Bueno, vino un segundo recorte a las transferencias, acto legislativo 04 de 2007, gobierno de Álvaro Uribe, y otra legislación educativa que, digamos, nos ha quitado influencia sobre los estudiantes, sobre algún nivel de exigencia. Código de Infancia y Adolescencia, o también como se llama Ley 1098, ¿sí? Entonces, ahí hay unos parámetros. Entonces, el niño, bueno, es un desarrollo de la Constitución también, eso lo entendemos, pero hay una especial protección al menor. Sale por aquella época, entonces cambian el decreto de evaluación, que era el 0230 al 1290.
donde le dan autonomía a las instituciones, pero esa autonomía poco a poco se perdió. Hoy en día esa autonomía no existe y el maestro ya no tiene la autonomía en su clase de que se le respete el criterio que él da acerca del juicio valorativo, digamos, del rendimiento académico de los estudiantes. Eso se nos ha venido quitando, ¿sí? Paulatinamente, y va en desmedro. En el sector privado, esto no suele aplicarse con la radicalidad que se aplica en el sector oficial, al menos en los colegios privados de realmente alto rendimiento, porque hay colegios privados de muy buen rendimiento, colegios privados de media tabla y colegios privados muy malos, de muy regular calidad. Bueno, decreto 1290, ley 1620 de 2003, que es como para prevenir todo lo que tiene que ver con violencia, con acoso, con bullying, con ciberbullying y demás, que va a tener también un desarrollo en un decreto que es el decreto 1965 de 2013, pero también viene más adelante, se va a producir la sentencia T478, que nace del caso de Sergio Urrego. Sergio Urrego es un estudiante que termina suicidándose por su posición de diversidad sexual, recibió un ataque de parte de sus compañeros en bullying, incluso de sus maestros, cosa que es repudiable y que va en contravía de lo establecido en la Constitución. Pero a partir de eso sale esta sentencia que obliga a las instituciones educativas, Leo, a reformar los manuales de convivencia, de tal manera que en los manuales de convivencia de todo el país, de instituciones, bueno, de públicas y privadas, pero en públicas esto es mucho más riguroso, la inspección a colegios privados no es tan rigurosa en el país, no pueden tener nada de sanción. Sí, en los manuales de convivencia el término sanción se quitó. Las secretarías de educación, el ministerio en eso fueron muy acuciosos. Viene también, Leonardo, usted lo ha mencionado acá muchas veces, el decreto 1075 de 2000. Entonces hacen una compilación de decretos. Ese 1075 de cierta manera es la compilación del neoliberalismo en legislación educativa. Bueno, entonces ahí tenemos cómo se nos han quitado las herramientas. Entonces, como un maestro, es más, muchos maestros han sido amenazados en Cúcuta, en Bogotá, aquí los hemos tenido en el departamento, porque el maestro denunció la olla que estaba a las afueras de la institución. El jíbaro lo amenaza, al maestro le toca irse. El año pasado tuvimos inconvenientes de padres de familia entrando armados a las instituciones, amenazando, empujando, amedrentando a los profesores. Esto ha crecido, esto es una realidad que ha crecido y que tiene que ver con la legislación educativa y no de este gobierno actual, sino que viene de los gobiernos anteriores. Entonces, están asustados ahora supuestamente por los resultados, aunque a ellos no les interesa eso, sino les interesa es la parte de la privatización y del negocio. Vamos al segundo video. Escuchen lo que dice Daniel Briceño, actual congresista electo por el Partido Centro Democrático. Los colegios públicos en Colombia son un centro de delincuencia, donde aprendes a ser delincuente, donde aprendes a consumir droga. Congresista, esto no es una opinión, es discriminación. Y es que tratar a los colegios públicos como centro de drogadicción y delincuencia. Ahí lo tenemos en breve porque para el apoyo en el video pues es un poquito largo. Centros de delincuencia, o sea, estamos formando en las instituciones públicas vándalos, delincuentes, cuestión que no es cierto. Hay un apoyo muy grande por parte de los maestros, hay mucho seguimiento por parte de los maestros, pero no tenemos la culpa de que el servicio psicológico en las instituciones haya sido restringido, porque cuando se dio el recorte de las transferencias, entonces se fusionaron instituciones educativas, hay un psicólogo o un orientador educativo, por ejemplo, en el colegio donde estaba, en el Sales, que tenía que recorrer todas las sedes, casi 2.500 estudiantes para una sola persona, y ese es el acompañamiento que se necesita ahí. Hubo una legislación que incluso ordenaba tener un orientador escolar por cada 500 estudiantes. Se ha cumplido, hasta ahora están comenzando a llegar los orientadores escolares. Esa norma era del gobierno de Santos, no se cumplió. Bueno,
Hay otro video, no lo voy a pasar, de pronto lo colgamos, donde el tipo dice que, bueno, debemos ir a los colegios sin concesión, que mejores resultados, que se necesita una evaluación. Desconoce de que los docentes somos evaluados. Somos evaluados para ingresar. Somos evaluados anualmente y somos evaluados para tener mejores salarios, ascenso y reubicación salarial. Entonces, ¿qué plantea? Una evaluación subjetiva. Ya hay problemas con la evaluación, por ejemplo, de desempeño, que en algunas instituciones se ha malinterpretado y se ha llevado como a una herramienta punitiva de sanción. Entonces, ¿qué quiere? Una sanción para la destitución, que es el otro video que teníamos ahí. Una evaluación para la destitución. Los resultados, las cifras que él da, hay un estudio de 2015 de un debate en el Consejo de Bogotá presentado por el concejal Manuel Sarmiento en ese entonces, donde demuestra que la inmensa mayoría de esos colegios en concesión que venían de la época de los gobiernos de Peñalosa, principalmente del primer gobierno de Peñalosa entre el año 98 y 2002, pero lo volvió a repetir Peñalosa más adelante, ya después del 2015, entre el 2016 y el 2019, él entregó muchos colegios en concesión porque era su visión, pero esos colegios realmente eran de media tabla, no tenían buenos resultados. Usted mencionaba en su intervención, Leonardo, el caso de La Pastora y del megacolegio, pero yo creo que si buscamos los resultados de La Pastora eran superiores, aún así, en IFES a los del megacolegio. Oigan acá si los resultados que en su momento tenían los colegios de la Corporación Paz y Futuro eran superiores a los del Mercedes Ábrego, a los de Nacional de Comercio. Nunca lo fueron, es un engaño, es un sofisma. Pero dice también que eso nos llevaría a un ahorro, que ese tipo de educación en concesión da un ahorro de una tercera parte en los recursos de educación. Ahí comienzan a apuntarle. Entonces quieren ahorrar plata del gasto educativo, no quieren el gasto social en educación, pero quieren además privatizar la educación. Y ahí nos vamos a encontrar entonces con elementos, por ejemplo, como el rescate a los colegios privados. ¿Y por qué el rescate a los colegios privados? Viene un elemento que tenemos hoy día, que es la demografía. La pirámide poblacional comienza a invertirse porque la natalidad en lo corrido del presente siglo viene disminuyendo. Bueno, desde finales de la década del 60, cuando llega Profamilia y está la planificación familiar en el país, comienzan a disminuirse, pero ahora sí es notoria. La mayoría de hogares tiene uno, máximo dos hijos, y hay muchos hogares donde las mujeres y los hombres decidieron no tener hijos. Entonces afecta al sector público, pero también afecta al sector privado. Y en Bogotá, Julián de Subiría en sus últimas columnas, y este año ha insistido mucho, que se viene dando un paulatino cierre de instituciones privadas. Entonces ahí lo tenemos, que es muy grande. Entonces hay una causa demográfica. ¿Qué tenemos este fenómeno entonces de lo que están promoviendo con los bonos escolares? ¿Qué son los bonos escolares? Una especie de Robin Hood al revés. Quitar la plata pública para enviársela al sector privado, ¿sí? El agroingreso seguro de la educación, donde esa plata va a terminar en manos de corruptos. Hemos dado una lucha muy fuerte nosotros por el sistema general de participaciones, pero si esa reglamentación de esos dineros van a terminar en manos de los alcaldes y los gobernadores, entonces para contratar empresas privadas que además a los profesores les van a pagar salarios de hambre. Finalizo con esta parte, lo de los costos. Decir que los costos son muy altos, nosotros estamos en la OCDE, aquí nos metieron en la OCDE. Veamos los costos de estudiantes en la OCDE, está en una imagen atrás, por favor. Bueno, esto es lo que cuesta un colegio privado como Los Nogales, ¿sí? Que es de los mejores. Este y el Diana OS en Cali son de los mejores que hay. Entonces, en promedio, una pensión allá cuesta entre 3 y 4 millones de pesos. O sea, está costando 30, 40, 50 millones de pesos estudiante año. Eso en dólares son $15,000 aproximadamente año, estudiantes. La educación pública en Colombia invierte entre 700 y $1,000 año por estudiante. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y si miramos los valores de la OCDE, están invirtiendo 20,000, 15,000, 12,000,
$8,000 por estudiante. Entonces venir a decir que son los costos y que aquí se está despilfarrando plata en educación es una gran mentira. Entonces con estos elementos vamos desmontando estos mitos. Compañeros y compañeras, el camino, como lo decía el maestro Carlos Gaviria, es la democracia. Y en esa democracia, en los grupos de WhatsApp donde estemos, hay que hablar de estos elementos políticos en el marco del respeto, en el marco de la educación argumentada. Y todo es político. Y si no, revisen qué se hacía en la Academia de Platón y qué se hacía en el Liceo de Aristóteles. Decir que en la educación no se hable de política es un error de principio a fin. Feliz Día de las Madres. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. ¿Eres docente en Norte de Santander? Te contamos todos los beneficios de ser afiliado a Asinor. Representación y defensa sindical. Asinor te representa ante el Ministerio de Educación Nacional, Gobernación, Alcaldía y Secretarías de Educación. Lucha por la educación pública de calidad y tus derechos laborales, salariales y sindicales. Colecta gremial de solidaridad mutual. En caso de muerte de un afiliado, los beneficiarios recibirán el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del deceso. Formación sindical y cualificación en liderazgo. Diplomados, talleres, congresos, cursos para mujeres, capacitaciones constantes sin costo. Bienestar y recreación e integración. Olimpiadas deportivas, grupo de danzas, actividades culturales, celebración Día del Maestro y más. Aguinaldo Hijo del Educador. Bonos en efectivo para tus hijos entre 0 y 7 años y para hijos con diagnóstico de síndrome de Down sin límite de edad. Disfruta de la sede recreacional de Asinor. Piscina, sauna, restaurante, juegos de mesa, canchas de fútbol, minitejo. Adelante, profe. Bueno, gracias. Gracias a Dios, maestro. Tenemos 9:23 de la mañana. Ustedes nos disfrutarán. Nos hemos pasado 23 minutos luego de la hora que tenemos nuestro programa. Pero bueno, esto es posible porque la transmisión se origina directamente desde la sala de transmisiones en vivo, Asinor Radio Digital. En nuestra página de Facebook, también en nuestra página de YouTube, allí los informes de la Fiscalía, los informes de la Vicepresidencia, que fueron también conocidos ayer por quienes hicieron presencia en el plenario de subdirectivas de Asinor, la réplica que el día de ayer. Permítanme socializar estas imágenes que nos ha llegado el administrador primario UTIS de Colombia, que nos está invitando hoy, 23 de mayo, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hay una gran jornada de promoción y prevención de la salud. ¿Qué exámenes se estarán tomando? Toma de citología cervicouterina, tamizaje de pruebas rápidas, odontología y vacunación. Recuerden que la prevención salva vidas. Es importante que nos acerquemos, los que somos usuarios de este prestador primario, y nuestros solicitantes, nuestros beneficiarios, están en esa gran jornada que fue pensada para el bienestar de la salud y de la familia. Hoy también en este mismo prestador estarán aplicando vacunación contra el dengue. Protege tu presente, cuida tu futuro. Entonces allí, ¿quiénes pueden participar? Todos los niños o niñas que hayan cumplido 9 años de edad o que cursen cuarto grado de primaria a vacunarse contra el dengue. ¿Por qué es importante vacunar a los niños
contra el dengue, porque viene el dengue y sus complicaciones, reduce el riesgo de hospitalización y enfermedades graves, protege la salud y el bienestar, contribuye a prevenir brotes en las comunidades y los beneficios, refuerza las defensas del cuerpo, es segura y avalada por autoridades de salud y es un acto de amor que hoy los protege, que hoy los protege mañana. Este acto de amor de vacunar es cuidar, es prevenir, es amar. Ahí está esta información que nos ha pedido el favor el prestador primario UCIS, que ayudemos a hacerle difusión. Usted, si ya la tiene en sus enlaces, también, por favor, ayúdela a difundir para que puedan ir a hacer dos opciones: vacunarse o a participar de la jornada de promoción y prevención en salud, odontología cérvico-uterina, tamizaje de pruebas rápidas, odontología y vacunación. 9:26 de la mañana. Nos vemos la próxima semana. Espero que mañana disfruten mucho la celebración del Día de las Madres, que los que tienen la mamita viva la consientan, la toleren, le aguanten los que ahora se sentó aquí, después de sentarse allá, y ahorita pues no está, no le duele, que regañan a esas matronas que tenemos por ahí con mucha autoridad, y a las que no, a las que se han replegado a la vida, también abrazarlas, porque la mamá es de verdad irreemplazable. Y a las mamitas maestras, a ver si mañana hacemos el esfuerzo, casi que un sacrificio, y nos comportamos como invitadas a la fiesta y ya no dirigimos, ya no orientamos, ya no decoramos, no, dejamos saber que nos conquistan nuestras familias. Es bonito también, ¿no? Es fácil, bien se siente chévere. 9:25 de la mañana, soy Yoli, directiva de ASINOR, y de la Secretaría de Prensa, Comunicaciones y Escuela Sindical. Compañeros, el video que pasó hace un momento, presentamos disculpas, es un video que está desactualizado, que ya la próxima semana sí lo tendremos actualizado, porque con la reforma de los estatutos de 2025, el valor que está entregando por el beneficio de estar afiliado al auxilio mutual, pero el cotizante maestro cuando fallece y lo reciben los herederos con las personas que la cotizante maestro haya dejado para que lo reciban, es de 21 salarios mínimos legales vigentes. La próxima semana tendremos entonces ya, ahora sí, actualizado este video. Nos vemos. Chao, chao. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de ASINOR en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de ASINOR los espera.